teniendo esta información acerca de membrana celular, pared celular, ribosomas, clasificación de antibióticos, los grupos, en este caso, de antibióticos que se van a dar según el mecanismo de acción, vamos a hablar, y teniendo en cuenta que son 3 puntos los que yo tengo que tener en cuenta, dónde se está dando la infección, para saber qué gérmenes son más propensos, la susceptibilidad en relación al antibiótico que voy a emplear, y lo que son las reacciones propiamente de toxicidad de los mismos. En base a esos 3 criterios, yo tengo que elegir, en este caso, mi antibiótico a emplear. Dentro de lo que son las líneas de tratamiento, vamos a trabajar de manera, en este caso, según patologías, qué antibióticos tenemos nosotros que emplear. Acá nos menciona infecciones de la piel y partes blandas, ¿ya? Todo lo que es en este caso, lo que es tejido celular subcutáneo, piel propiamente, qué tipo de antibióticos yo debería de emplear. Nos habla que la amoxicilina es el tratamiento de elección para este tipo de infecciones producidas por Streptococcus pyogenes, ya sea celulitis, erisipela, impético. Estamos hablando en este caso de tratamientos infecciones localizadas, paciente sintomático en este sentido, pero sin afección sistémica. Entonces yo puedo darle el manejo respectivamente con un antibiótico vía oral por consulta externa y que continúe en este caso la prescripción, dependiendo de que si hay dolor o no, agregarle un analgésico o solamente un antiinflamatorio respectivamente, ¿ya? Impético es una patología frecuentemente en niños, que en este caso va a afectar lo que es la zona de la piel. Son como unas costras mielicéricas que les van a crecer en relación a alrededor de lo que es de los labios en los niños menores de 5 años. Eso les genera bastante irritabilidad y malestar, ¿no? Entonces, además de las medidas de aseo, lo que también ayuda bastante a trabajarlo es lo que es la amoxicilina. De igual manera, nosotros vemos que en uso de infecciones invasivas, o sea, de mayor extensión, para lo que es sepsis, fasciitis, empleamos lo que es la penicilina G. En lo que son las celulitis, pero producidas por estafilococos, se van a dar qué tipo de tratamiento con cefalosporinas vía oral. Dentro de la primera generación, por eso les mencionaba, ¿no? Que es importante de las 4 generaciones identificar cuál es primera, segunda, tercera, cuarta. Dentro de la primera generación, nosotros hacemos el manejo con cefalexina, el cual lo tenemos en presentación de tabletas de 500 miligramos vía oral. Entonces podríamos manejarlo en casa con este tipo de medicamento, ¿ya? Primera generación. Ahora, dentro de lo que son las infecciones del tracto urinario. Dentro de las infecciones del tracto urinario nos cataloga la cefuroxima y la amoxicilina con ácido clavulámico, que es de buena opción para el tratamiento de cistitis. Es decir, infecciones en relación a lo que es la vejiga, ¿ya? Mi recomendación acerca de infecciones urinarias, siempre pedir lo que es el tema del antibiograma. ¿Por qué el antibiograma? Porque lamentablemente cuando le tomen el antibiograma van a encontrar bastante resistencia a amoxicilina clavulámico. Puede que parte de cefuroxima, puede que parte, no tanto, pero es más frecuente la resistencia a ello, ¿ya? Entonces siempre antes de generar la prescripción, verificar ese antecedente o preguntarle, ¿no? Si es que antes ha tomado amoxicilina y si ha completado el tema de las dosis, porque muchas veces los usuarios no completan las dosis. Se sienten mejor, suspenden el tratamiento y quedó. Y eso genera efectos en relación a resistencias. Acá estamos hablando de una infección del tracto urinario bajo, que es una cistitis. Tenemos las pilonefritis agudas. Las pilonefritis hablamos de infecciones del tracto urinario alto, es decir, estamos hablando de qué, de afecciones renales. Aquí yo voy a hablar de qué síntomas sistémicos. Ya no solamente voy a tener disuria, polaquiuria, sino voy a tener malestar general, náuseas, fiebre. ¿Y cuál es el manejo en este caso? Cefalosporinas. Y acá empleamos una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona, ¿ya? Luego, ¿qué ocurre con los famosos urocultivos? Cuando nosotros pedimos estos urocultivos, a veces nos hacen la referencia de ble positivo. ¿A qué hace referencia de ble positivo? Lo que son las beta-lactamasas, ¿no? En un riesgo de infección por ble, o sea, los famosos ble positivos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dando amoxicilina con ácido clavulámico? Entonces, ¿cómo lo manejamos? Entonces, dentro de estas infecciones ble positivos, es preferible que un
carbapenémico, ¿ya? Lo que habíamos visto en láminas anteriores de los carbapenés o la combinación de amoxi más ácido clavulámico o en todo caso un aminoglucósido. ¿Qué aminoglucósido mencionamos cuando presentamos? Por eso les mencioné, este antibiótico también lo podemos usar en infecciones del tracto urinario. ¿Qué aminoglucósido les mencioné? Vamos. Es frecuente, infección del tracto urinario es frecuente. Eso nos viene a la consulta externa, al igual que el impétigo, también nos viene. Celulitis también. Ya si son muy complejas, las tenemos que derivar con referencia al hospital. Pero sí nos viene para manejo de consulta externa. Les mencioné un aminoglucósido. Gentamicina, ¿ya? Un representante de este grupo de los aminoglucósidos, la gentamicina. Entonces hay que tener en cuenta que si yo tengo un BLE propiamente, ¿ya? Si yo tengo un BLE positivo en un estudio de antibiograma, yo tengo que ver mis alternativas en el caso antibióticos a emplear. Dentro de los antibióticos a emplear van a estar los carbapenénicos, los aminoglucósidos y amoxi más ácido clavulámico. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Listo. Ahora, dentro de lo que son las infecciones respiratorias, ya. Infecciones respiratorias, ¿cuáles son mis antibióticos en este caso de uso? ¿Qué es lo que yo debería de usar? Penicilinas benzatínicas y amoxicilinas son mis tratamientos de elección para faringitis de qué tipo? Estreptocócicas, ¿ya? Y eso también lo menciona qué guía, la guía IEPI. Es una guía en la cual te habla de enfermedades prevalentes en la infancia, ¿no? Entonces, esta guía IEPI de enfermedad prevalente en la infancia, te habla de que en los procesos respiratorios altos lo que deberíamos emplear son las amoxicilinas. Cuando empleamos amoxi clavulámico, que también se los mencioné, la empleamos en tratamientos de otitis media aguda o en todo caso por estreptococo neumonía, haemophilus influenza y Moxarella catarrhalis, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que lo unimos con ácido clavulámico, este inhibidor de beta-lactamasa, ante casos puntuales y específicos. La amoxicilina con ácido clavulámico es un buen tratamiento de neumonía, ¿ya? Es un buen tratamiento de la neumonía de bajo riesgo, especialmente si esta neumonía es por qué tipo neumocócica. Por eso les mencionaba que no era lo mismo una neumonía con criterios, en este caso hospitalarios, factor de riesgo, que una neumonía como el caso clínico que vimos. El caso clínico que vimos es un paciente sin factor de riesgo, está en etapa de vida adulto, síntomas aparentemente localizados hasta el momento, podríamos coberturarlo con una amoxicilina más ácido clavulámico. ¿Qué va a determinar que utilices un antibiótico vía oral? La sintomatología y la extensión de los síntomas que presenta el usuario y los factores de riesgo. Si es un usuario sin un factor de riesgo, continuamos la prescripción. Si es un usuario con factor de riesgo y con intensificación de los síntomas, tenemos que tener cuidado porque probablemente termine en complicaciones. Neumonías, en este caso de alto riesgo, por eso les mencioné la ceftriaxona. La ceftriaxona ya la vamos viendo dos veces. Uno, para manejo complicado en relación a itus, que son las pielonefritis, y para lo que les mencioné anteriormente, que era ¿para qué? Para los cuadros de neumonía con criterios hospitalarios. Acá en este paciente con criterio hospitalario, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué escala? Mi escala de lo que es el CURB, ¿no? El CURB 65. Entonces, pacientes con alto riesgo de neumonía, ceftriaxona, macrólido o quinolona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a usar la ceftriaxona sola, sino la puedo usar ceftriaxona más un macrólido o más una quinolona. Ejemplo de macrólido. Vamos, para no olvidarnos. Eritromicina. Muy bien, eritromicina, citromicina, claritromicina. Ejemplo de quinolona. Lo mencioné. Se usaba combinado con Ciprofloxacina. muy bien, ciprofloxacino. Ciprofloxacino Clinda, siempre recuerden ese esquema. Ese esquema es básico para todo lo que son anaerobios y gram negativos, especialmente infecciones complejas, entre ellas pie diabético. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos.
Dentro de infecciones del tracto urinario, nos olvidamos de alguien. ¿De qué tipo de patología nos olvidamos? Hablamos de la cistitis, hablamos de los blepositivos, hablamos de la espironefritis. ¿De qué nos hemos olvidado? Uretritis. Las prostatitis, ¿no? Los varones también pueden tener problemas a nivel de infección urinaria. ¿Y qué antibiótico damos en varones? Para que te pueda coberturar lo que es próstata, uretra, o sea, totalmente lo que es la vía urinaria. Los antibióticos que en ese caso empleamos más que nada para los tratamientos de prostatitis, porque es algo que también es una patología frecuente en etapa de vida adulto, empleamos nosotros lo que son las fluoroquinolonas, que en este caso es el levofloxacino, ¿ya? Cuando ustedes vean pacientes con prostatitis, o el antibiótico que normalmente se emplea es el levofloxacino, ¿ya? Para ese tipo de patologías. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, entrando a lo que es infecciones del sistema nervioso central. Aquí tenemos las famosas meningitis, ¿ya? Entonces, dentro de las meningitis, de preferencia bacterianas, tenemos que vamos a tener representativo las de Haemophilus influenza, Streptococcus galactiae, Streptococcus pneumoniae sensible. ¿Qué tipo, en este caso, de antibióticos voy a emplear? Ceftriaxona y cefotaxima, ¿no? Siempre y cuando yo hable de una meningitis causada por estos gérmenes. ¿Qué tendría que pedir yo ante una meningitis? ¿Qué examen pido de preferencia? ¿Cuáles son los síntomas clásicos de la meningitis? Vamos, hemos hecho fisiopatología. Fotosensibilidad. Hemos hecho fisiopato. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de la meningitis? La rigidez. Exacto, la rigidez nucal. ¿Y qué más? Síntomas sistémicos, ¿no? El malestar general, la presencia de lo que son los vómitos, la rigidez nucal, se hace la exploración neurológica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que identificar, en este caso, la etiología, ¿no? ¿Por qué se produce esta meningitis? Porque podemos tener varios agentes que puedan influir. ¿Qué prueba tomamos? Un cultivo de líquido cefalorraquídeo. La famosa punción lumbar, ¿no? Porque la punción lumbar me va a ayudar a identificar exactamente qué es lo que está ocurriendo a nivel de lo que es este líquido, ¿no? Si es que hay algún contaminante o no. Por eso nos está hablando acá dos tipos de grupos de antibióticos. Uno, que son las cefalosporinas, ¿ya? En este caso, tercera generación, ceftriaxona y cefotaxima, por bacterias prácticamente, entre comillas, por decirlo así, entre comillas, habituales que den meningitis. Recordar que la meningitis no es algo que deba de darse, tiene que haber también un compromiso en relación a inmunosupresión para generar este tipo de infección, porque es una infección bastante severa, ¿ya? Especialmente si nos da a edad pediátricas por el tema de la sensibilidad propiamente a nivel del cerebro. Y si fuese una meningitis de mayor complejidad, es decir, nosocomial, ¿ya? Gérmenes de mayor, en este caso, mayor complejidad, hablamos de un tratamiento más intenso. Ya no solamente nos vamos a quedar con una ceftriaxona, ¿no? Sino vamos a pasar a lo que son los meropenem, que aquí estamos hablando de quién? De bacterias gram negativas, ¿ya? Bacterias gram negativas. Entonces, esta clasificación acerca de partes blandas, urinario, respiratorio y sistema nervioso, es una clasificación básica que me ayuda a mí como profesional, como médico, si yo tengo una patología, ¿qué antibiótico de primera línea inicio? Ejemplo, ¿qué es lo que puede venir en el examen final? Casitos cortos. ¿A qué me refiero casito corto? Niño menor de 5 años. Cursa con costras milinizadas periorales. Está lloroso, irritable y ha cursado con fiebre hace 2 días, temperatura 38. Tiene 5 años. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Porque eso también es motivo de seminario, esas patologías. ¿Cuál es su impresión diagnóstica?
Vamos, les he dicho. Costras milicéricas, periorales, niño menor de 5 años, está Ujú. lloroso. Muy bien, impétigo. ¿Y cuál es el tratamiento para impétigo? Vamos, lo acabamos de Amoxicilina. ver. Amoxicilina. Ahora, ¿también existen antibióticos tópicos o no? Sí. O solamente. Sí, exacto. Entonces, podríamos tener como alternativa el ácido fucídico o la mupirocina para emplearlo de manera tópica en esas costritas y la amoxicilina vía oral. Porque ¿cuál es el problema con el impético? Que se disemina, ¿no? Se disemina rápido y eso no ayuda mucho. Entonces, ¿cuál sería mi diagnóstico? Impresión diagnóstica empético. El antibiótico a emplear, de primera elección, amoxicilina. Pueden complementar con mupirocina o ácido fucídico de forma tópica, es válido. Eso lo vamos a ver en el seminario cuando hablemos de antibióticos en relación a uso tópico, pero el antibiótico a usar principalmente para controlar ello es la amoxicilina. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la amoxicilina en ese mismo casito? Vamos, en ese mismo casito, ¿cuál es el mecanismo de acción de la amoxicilina? Acá ya no estamos hablando del diagnóstico ni qué antibiótico usar. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es su target de acción de la amoxicilina? Degrada la pared celular, me parece, de la pared. Perfecto, muy bien. La pared celular va a actuar a nivel de la pared celular en relación a los peptidoglicanos. Y si queremos ser más específicos de la clasificación de penicilinas, ¿a cuál pertenecía? A las aminopenicilinas, ¿no? Entonces, de un solo caso, hemos podido subdividir varias preguntas. Podemos catalogar, otro ejemplo de caso más complejo, porque también vienen casos clínicos en los cuales hay que colocar 3 fármacos. Vamos a colocar un casito un poquito más complejo. Paciente hipertenso de 45 años en uso de los sartán de 50, uno diario, ¿ya? Cursa con presiones arteriales en 160, 90, ¿ya? Actualmente, hace 15 días, cursa con limitación en pierna derecha, hay enrojecimiento, hay calor local, ¿ya? Y le limita la deambulación. ¿Cuál es la impresión diagnóstica en el presente caso clínico? Centrémonos solamente en el caso, la impresión, porque recuerden, para ustedes dar fármacos, primero tienen que llegar a la impresión diagnóstica. Si no, no voy a poder generar mi fármaco a dar. ¿Cuál sería mi impresión diagnóstica ahí? Celulitis. Muy bien, celulitis en miembro inferior derecho, pero ¿qué más? Porque hemos hablado de que es hipertenso, tiene 50 años y está tomando losartán, pero la presión arterial está en 160/90. Celulitis e hipertensión no controlada. Claro, exacto. Celulitis e hipertensión no controlada. Bien. Plan de tratamiento, terapéutica. ¿Qué le damos? Sí se moviliza con limitación, pero sí se moviliza. ¿Qué podría darle yo de primera línea antes de decirle, ¿sabe qué, señor? Hay que hospitalizar. Lo vimos también dentro de infecciones de partes blandas. Nos hablaban de Sí. las cefalosporinas, ¿no? ¿Cuál era la cefalosporina de primera generación? Cefalexina. Muy bien, le daríamos cefalexina 500 miligramos vía oral. Perfecto. ¿Qué más le damos? ¿Le daríamos algo para el dolor? Porque recordar que los antibióticos no te calman el dolor. Pues estamos diciendo que tiene dolor, limitación funcional, está enrojecido, está caliente, aumentado de tamaño. Un AINE. Claro, Podría ser. podríamos darle, ya ahí tenemos nuestro segundo, ya tenemos el primero, la cefalexina, primera generación, un AINE, pero recordemos, cuando hablamos de AINE, AINE es amplio. ¿Cuál AINE le damos? Teniendo en cuenta que es hipertenso, que actualmente su presión está alta, ¿qué habíamos estudiado acerca de AINES? ¿Le daríamos un selectivo o un no selectivo?
Selectivo, pero selectivo. Muy bien, podría dentro de los no selectivos, ¿qué le damos? Naproxeno, ibuprofeno. No Está podría bien, ser un está paracetamol. bien. Bueno, si quieres darle solamente para el dolor, es válido también. Esa opción que también estás brindando es válida. Puedo darle su cefalexina vía oral y paracetamol 1 gramo cada 12 horas. ¿Ya? ¿Qué más le damos? ¿Le damos algo para la presión o observamos los primeros días cómo va, como se dice, con el tratamiento antibiótico y ver si esa presión modifica o no? Los focos infecciosos pueden generarme variaciones en mi hipertensión y mi diabetes, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces yo lo que tendría que hacer es en este caso evaluar, ¿no? Al menos le damos por unos 4 días y vemos el tema de lo que es la presión arterial. Pero ¿qué sí podría indicarle como condicional? Porque en este momento está con 160, pero ¿qué ocurre si me hace una crisis y llega a 180? ¿Qué podría indicarle? Porque él solo tiene su losartán, que es un medicamento clásico. Un diurético puede ser. En crisis, en crisis. Señor, si por... enalapril. ¿Capto? Captopril. Claro, Sí. señor, como usted tiene su tensiómetro, si en algún momento hace más de 180 sobre 100, puede tomar una tableta de captopril. Le voy a dar una receta adicional ya, y lo evalúo en este caso en 4 días. Si yo en 4 días veo que con la cefalexina, el paracetamol, esa celulitis del miembro inferior derecho ha bajado, genial, le tomo nuevamente la presión. Si la presión se ha regularizado, perfecto. Pero ¿qué ocurre si la presión no se regularizó? ¿Fue o no por la celulitis o es un factor netamente hipertensivo? Que coincidió, ¿no? Propio. Netamente hipertensivo. Exacto, ahí yo tendría que ver el tema de modificarle mi esquema y lo que acabas de mencionar sobre el diurético sería totalmente válido, ¿ya? Pero en el caso clínico que les acabo de mencionar, que sería un caso clínico para desarrollar de colocar 3 fármacos, con colocar el paracetamol, que en este caso lo estamos catalogando por un tema analgésico, colocar lo que es la cefalexina es válido. Podríamos catalogar el captopril en este caso solamente en caso específico, respectivamente, ¿no? Porque no podríamos variarnos e ir más allá. Entonces, de esa manera podemos nosotros, como se dice, aplicar, usar AINES, usar hipertensión, usar diabetes y usar antibióticos, porque nuestros pacientes crónicos van a tener estas patologías, ¿ya? Otro caso, ya. Y ahí vamos dos modelos. Otro caso. Doctora, una pregunta, continuando con el caso de celulitis, usted mencionó la oxacilina Oxacilina. Ajá, sí, pero eso para, es de uso hospitalario. entonces, en el caso clínico, en caso de que le condicione de que no mejora su celulitis y que viene por emergencia, ¿le puedo aplicar la oxacilina? Claro, pero ahí tendrías que colocar, se recomienda el uso de ingreso hospitalario para uso de oxacilina. Ahí podrías tener tu tercer fármaco. Retiras, como se dice, el hincapié de captopril y catalogas la oxacilina. ¿Es Ok, válido? gracias. Sí es válido. Exactamente, sí es válido. Es como, imagínense que ya no tiene celulitis, tiene 50 años, es hipertenso, actualmente está con tos con expectoración, está con sudoración, ya está con sudoración, y tiene dolor pleurítico del lado izquierdo, ¿ya? Y al acudir al área de emergencia le toman una radiografía de tórax y tiene imágenes radiopacas en hemitórax izquierdo. Impresión diagnóstica, neumonía. Neumonía. neumonía, exacto. Como no hemos hablado nada en relación a la presión de este usuario, solamente que es hipertenso y tiene 50 años, solamente como segundo diagnóstico que iría, hipertensión, nada más. Solamente sabemos eso, que es hipertenso. El primer diagnóstico, neumonía. ¿Y cuál sería el manejo en esta neumonía? ¿Cuál era la primera línea que te catalogaba? Amoxicilina, Más ácido amoxicilina. clavulano. Exacto, amoxicilina más ácido clavulámico, pero en este caso nuestro paciente, si bien es cierto, podría recibir ello, ¿cuál era el problema?
que estaba con malestar general, estaba con síntomas, con bastantes molestias, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué catalogaríamos el tema de ceftriaxona? Ceftriaxona, ajá, porque estamos diciendo, tiene malestar general, tiene fiebre, tiene dolor pleurítico, es hipertenso. Mi paciente es hipertenso. Entonces, si es hipertenso y está con fiebre, malestar general, lo recomendable en este caso es valorar bien el tema de lo que es una estancia, controlar bien y luego de ahí mandarlo a casa y darle ya el resto del antibiótico, cambiarle por uno que sea vía oral. Entonces, ¿cómo puede variar mi hipótesis en relación a amoxicilina más ácido clavulámico, que sería mi primera elección, y de haber complicaciones, ceftriaxona con macrólido o quinolona? Ahí en ese caso ya tengo mis 3 antibióticos a emplear. En el caso del impétigo, yo tenía a mi amoxicilina, tenía mi antibiótico tópico, sea ácido fusídico o mupirocina, y mi tercer elemento, ¿cuál era? El paracetamol. Tengo nuevamente mis 3 medicamentos que me piden que catalogue. ¿Ya? Entonces, vemos que esa es la forma en que nosotros preguntaríamos los casos clínicos. Por eso, repasen hipertensión, repasen diabetes. Puede venir antibiótico más un paciente como les acabo de poner, o bien tiene neumonía, o bien tiene celulitis, o también puede tener una infección del tracto urinario, ¿no? También. Entonces tenemos que leer esos detalles acerca de lo que debe de estar usando. Esos son modelos en los cuales podemos nosotros preguntar. Bien. Ya está. Ya, ahora vamos a hablar específicamente, para poder cerrar la clase, vamos a hablar de qué antibióticos tenemos que conocer. En la clase de laboratorio les voy a adicionar un material audiovisual para reforzar el tema de antibióticos, pero la forma en que les he presentado sus casos es la forma en que se va a preguntar, ¿ya? De manera bastante dirigida. Como ya ustedes tienen su información diagnóstica, ¿cuál es en todo caso el medicamento a emplear? Fosfomicina, habíamos dicho que necesitamos en este caso saberlo, sí. ¿Cuál era el mecanismo de acción de la fosfomicina? Prácticamente interrumpir esta membrana de fosfolípidos, lo cual genera una debilidad de la misma. ¿Dónde lo empleamos? Justo. Yo se los mencioné en láminas anteriores, ¿no? ¿Qué dice aquí? Uso principalmente de infecciones del tracto urinario. Tiene un amplio espectro, sí, por eso esa es la ventaja de este antibiótico, no tanto lo que es en gram positivos como lo que es en gram negativos. Especialmente en qué tractos urinarios vamos, en infecciones de tracto urinario vamos a emplearlo. En pacientes que tengan múltiples comorbilidades, ¿no? Por el mismo hecho que solamente lo empleamos como monodosis, ¿ya? Entonces, ese es el detalle que hay que tener en cuenta. Otro detalle con la fosfomicina, vemos que es categoría B, ¿ya? Categoría B durante lo que es la gestación, y en quienes no puedo dar la fosfomicina, propiamente en pacientes que tengan alergia a este tipo de fármacos, ¿ya? Entonces, fosfomicina es un fármaco que debo de conocer, sí debo de conocer. Cicloserina, ¿debo de conocerlo? Sí, debo de conocerlo, porque es parte en este caso de esquema de tratamiento de la TBC. La pregunta es, ¿a qué esquema de tratamiento? ¿El clásico sensible o los MDR? Multialgo resistente. Muy bien. ¿Y por qué acá en contraindicaciones, colegas, les pone, no, se entiende no emplear en aquellos que son alérgicos a este medicamento? Sí se entiende. Pero ¿por qué acá te pone el tema de epilepsia, depresión, ansiedad y psicosis? ¿Por qué no usar en depresión, ansiedad y psicosis? ¿Puede ser por ¿Qué, la interacción con el medicamento que puede qué estar nos tomando? dice? ¿Qué nos dice los efectos adversos? Nos dice que este medicamento genera toxicidad en el sistema nervioso central. Entonces, como toxicidad, lo que más te genera la cicloserina son efectos en relación a psicosis. ¿Por qué les hago hincapié? Porque ustedes van a elaborar en establecimientos.
Y si ustedes laboran en establecimientos de salud mental, si es que a alguno de ustedes les agrada ese ámbito, nos va a llegar a usuarios para usuarios MDR, de usuarios de TBC que van a ingresar a esquema de tratamiento MDR y piden en la referencia evaluación psiquiátrica de base. Así como en el TBC de esquema sensible, yo le hacía un examen general al usuario para saber en qué condiciones estaba y yo le pedía un perfil hepático de base para de ahí, en esos 6 meses, ir monitoreando y ver qué factores, en este caso, cambian el usuario, si presenta o no un RAM a estos medicamentos TBC, lo mismo ocurre con el MDR. En el MDR, el esquema de tratamiento, y por eso necesito que conozcan la cicloserina, es que como es tóxico para el sistema nervioso central, me genera cuadros de psicosis. Entonces, yo antes de iniciar el esquema de MDR, si yo ya sé que ese usuario es candidato para MDR, yo lo tengo que evaluar en forma psiquiátrica para saber si de base tiene un problema de trastorno, en este caso, psicótico, ansioso o depresivo. Si el usuario de base, como se dice, de base, no tiene ninguna patología en esta área en relación a lo que es psicosis y tampoco afectiva, eso me genera y me ayuda a que yo pueda brindarle lo que es la cicloserina, ¿ya? Y si el paciente durante el uso de la cicloserina me presentase psicosis, eso va a ser debido a quién, al paciente que vino de base o al medicamento que era parte de su efecto tóxico. ¿Cuál creen que es? Al medicamento por su efecto tóxico. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que dosar el medicamento y ver en todo caso si ya estoy en dosis de toxicidad. Por eso es que pedimos esa evaluación psiquiátrica de base, porque yo necesito un basal. Ahora, y si mi paciente ya de base tiene psicosis, por ejemplo, tiene SF20 y tiene en este caso TBC, MDR, específicamente MDR, yo tengo que en todo caso hablar acerca de qué, de las restricciones acerca de este fármaco. Por eso, en contraindicaciones se catalogan esas enfermedades de salud mental, ¿ya? Entonces, es por eso que es necesario que ustedes lo conozcan, porque los centros de salud mental también pertenecen a la red del primer nivel de atención, y ustedes, en este caso como médicos, la estrategia de TBC les va a remitir al documento. Necesito que este usuario sea atendido por el área de psiquiatría. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Está consumiendo algo? ¿La TBC le afectó? Más aún si es MDR. No, es por en este caso el tema farmacológico, es una evaluación de base. Y es importante conocer que este fármaco sí va a tener efectos a nivel más que nada psicótico, ¿ya? Entonces sí es importante conocer. ¿Qué otro factor yo debo de conocer de la cicloserina? Además de lo que es el efecto de psicosis, insuficiencia renal. Por eso es que acá te habla acerca de qué, del cálculo de la dosis. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Entonces ya vemos que solo el aminoglicósido no es el único en este caso que hay que ver el tema de factor renal, sino también con la cicloserina. Entonces yo tengo que verificar mi función renal porque si no puedo generar riesgos. Por eso acá te habla de ese tipo de funciones. De igual manera, no se brinda en el tema de gestación, ¿se entiende? Y reajustar las dosis en estos pacientes que tienen RC. ¿Ya? Ya. Van 2. Vancomicina, de igual manera conocerlo. Normalmente lo usamos en cuadros, en este caso de sepsis. Ya, esto es netamente de uso hospitalario. Lo utilizamos en infecciones graves, como les decía, ¿no? Lo usamos en sepsis, bacterias gram positivas, y especialmente nosotros para usar vancomicina, que tenemos ya de base el resultado de lo que es un cultivo, ¿no? Infecciones de quién? De lo que es de piel, de tejido en este caso blando, neumonías nosocomiales, ¿ya? Causadas por quién? MRSA. ¿Qué es el MRSA? Staphylo aureus resistente a meticilina. ¿En qué antibióticos yo tengo para el MRSA? Tengo 2. Uno es la vancomicina y la otra es en este caso, la cefalosporina de quinta generación. ¿Ya? Las cefalosporinas de quinta generación más la vancomicina son útiles para este tipo, en este caso de gérmenes, Staphylo aureus resistentes a meticilina, donde también lo puede emplear la vancomicina, endocarditis infecciosa, meningitis propiamente bacterianas, infecciones óseas articulares, colitis pseudomembranosas.
igual forma, ¿con quién tengo que tener cuidado con la vancomicina? En quienes está contraindicado, aparte de lo que es el tema de alergias, ¿ya? En pacientes con insuficiencia renal y adultos mayores. ¿Por qué adultos mayores? Porque recordemos que la función renal en un adulto mayor está ya disminuida, ¿no? Ha decrecido. Entonces yo de igual manera tengo que hacer la verificación correspondiente y evaluar el tema de audición, porque me genera ¿qué? Ototoxicidad, ¿ya? Ototoxicidad. Entonces hay que tener en cuenta ello. Uno de los efectos de adversos que se relaciona a vancomicina y que ha sido motivo de pregunta de ENAN residentado médico es el síndrome de hombre rojo. ¿Por qué el síndrome de hombre rojo? Porque genera un enrojecimiento y eritema en la parte superior de lo que es el cuerpo. ¿Y por qué se da ello? Porque hay liberación de histamina. ¿Y esto cuando ocurre? La vancomicina, ojo, se usa de manera hospitalaria. Por ende, ¿cómo lo usamos en hospital? ¿Cómo usamos los antibióticos? De manera parenteral, de uso endovenoso. Entonces, si yo utilizo la vancomicina de uso endovenoso y hago un pase rápido del mismo, ya si le hicieron un pase rápido de este fármaco, voy a generar este síndrome de hombre rojo, porque genera una liberación de histamina respectivamente. Ya, hasta ahí tenemos vancomicina, cicloserina, fosfomicina. Esos tres es necesario. Luego tenemos a lo que es la penicilina G. Dentro de lo que es la penicilina G, corresponde al grupo de las penicilinas, ¿ya? Se utiliza de igual manera tanto a nivel parenteral, la presentación es intramuscular más que nada, ¿ya? Bien. ¿Qué tipo, en este caso, de efectos genera habitualmente? La contraindicación más precisoria es en relación a alergias, porque las alergias al grupo de las penicilinas es lo más frecuente. Lo puedo utilizar también para procesos respiratorios, en este caso, altos, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde tengo que tener cuidado, ya, para poder utilizar? En pacientes con enfermedad de igual forma renal. ¿Qué nos cataloga? ¿Dónde usamos esta penicilina? Esta penicilina G, nosotros la usamos para bacterias gram positivas, estreptococo piógenes, neumonía y enterococo. Por eso les decía, ¿no? Procesos respiratorios altos. De preferencia lo usamos en adultos, ¿ya? En adultos. Aunque actualmente su uso ya es mucho menor, ¿no? ¿Qué preferimos usar antes de utilizar la vía intramuscular? ¿Qué vía usaríamos en relación a antibióticos? Oral. Exacto. ¿Y cuál es el que usaríamos? La la amoxicilina. La vía oral que utilizaríamos en un proceso, en este caso respiratorio alto por una faringitis, antes de usar la penicilina G, le daríamos la amoxicilina. Por eso les decía que anteriormente sí, se empleaba frecuente. Ahora, vía oral. En algunos casos, más que nada, empleamos ello, específico, pero mayormente la vía oral. Bien, otro medicamento más que tengamos que conocer, la famosa amoxicilina, que pertenece a qué familia, a la aminopenicilina, ¿ya? Igual manera, tiene un espectro tanto de gram positivos como de gram negativos. Lo utilizamos para infecciones de qué tipo, respiratorias altas, neumonías en este caso, de igual manera limitadas. ¿Y dónde más? Infecciones en piel, ya también lo empleamos en infecciones en piel y tejidos celulares, en este caso, blandos. ¿Dónde más lo empleamos? Vamos, respiratorio alto, neumonías delimitadas, infecciones de tejido blando y piel. El último grupo, ¿cuál era? También se empleaba en el tracto urinario, ¿no es así? Pero el tracto urinario previo, ¿qué? Antibiograma, ¿ya? Por el riesgo más que nada de resistencias. De igual forma, ¿dónde no tenemos que darlo? Alergias, ¿no? Como habíamos visto. Y si es alérgico, ¿qué damos como alternativa? Vamos, si es alérgico a las amoxicilinas, a las penicilinas, ¿qué hacemos? Vamos de frente a una fluoroquinolona. ¿Qué damos? Y eso lo vimos cuando trabajamos COVID, ¿no? ¿Cuál fue el grupo antibiótico que emergió en COVID? Vamos, ¿cuál damos? Si es alérgico a la amoxicilina, ¿cuál damos?
Los macrólidos, no se olviden de ello. Si un usuario es alérgico, en este caso a las penicilinas, el grupo en este caso que nosotros podemos emplear como alternativo son los macrólidos. Por eso es que nosotros no solo tenemos la amoxicilina en jarabe, sino también la eritromicina en jarabe. Si el niño es alérgico a la amoxicilina y tiene un proceso respiratorio alto, tengo que darle la cobertura con un antibiótico, porque si solamente le doy un analgésico, o un antipirético, no voy a mejorar el problema, me va a seguir haciendo fiebre porque es por un tema infeccioso. Entonces tengo que darle un macrólido, siempre y cuando haya que un tema de alergias, ¿ya? Ahora, otro dentro de las penicilinas, las ureidopenicilinas. De las ureidopenicilinas debo de conocer la pipericilina y tazobactam. Así como la vancomicina se emplea en procesos de sepsis graves, la piperacilina tazobactam también se utiliza para procesos infecciosos complicados. Acá que nos habla neumonía grave asociada ¿a qué? A respirador. Estamos hablando de neumonías hospitalarias, es decir, pacientes en este caso que están conectados, ¿no? A los ventiladores. Infecciones complicadas de tracto urinario, estamos hablando de unas pielonefritis propiamente, ¿no? Infecciones intraabdominales, infecciones complicadas de tejido, en este caso, de piel y tejido blando, los famosos pie diabéticos, ¿no? Pero pie diabéticos complejos. Entonces yo utilizo ¿quién? La piperacilina tazobactam. Pertenecen al grupo de las ureidopenicilinas, ¿ya? Dentro de lo que son las contraindicaciones, en quienes tengo que tener en cuenta dos factores. Función renal, porque debo de ajustar dosis, y lo que es la función hepática. Función renal y función hepática, ajuste de dosis de piperacilina tazobactam. Ahora, cefalosporinas. De cefalosporinas de primera generación. Cefalotina. Ya, nosotros en el caso de primera generación que más usamos, colegas, es la cefalexina, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el video que les estoy catalogando, ahí vamos en este caso a ver el uso de ella. Cefalotina también, sí, es parte de la primera generación, pero en relación a uso, su uso es menor frecuente comparado con lo que es la cefalexina. Entonces, ustedes deben de conocer la cefalexina porque es la que van a encontrar. Y como la van a encontrar tanto porque es parte del Petitorio Nacional de Medicamentos e Insumos, tienen que saber cómo usar. De igual forma, las cefalosporinas, yo tengo que hacer mi reajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal y pacientes con insuficiencia hepática. Y se entiende que si hay un tema de alergia, no voy a utilizar. Dentro de lo que es la segunda generación, sí, con ella sí me quedo, cefuroxima. Segunda generación, cefuroxima, ¿ya? Sí tengo que tener en cuenta este antibiótico. Lo empleo para tractos respiratorios. Acá hablamos de tractos respiratorios bajos, bronquitis, neumonías, sinusitis, pielonefritis, cistitis, celulitis, erisipelas, ¿ya? Habíamos visto que también nosotros podíamos emplear este tipo de antibióticos, además de la cefalexina, la cefuroxima, ¿ya? Entonces, cefuroxima queda. Ceftriaxona, de igual forma, tercera generación, porque lo utilizo tanto en neumonías como, ¿dónde más? Infecciones del tracto urinario altas, en este caso pielonefritis, por eso acá te pone neumonías y pielonefritis, y también lo empleamos como en las meningitis, pero meningitis por gérmenes específicos, porque en aquellas que eran por gram negativos, empleamos ¿qué antibiótico? Vamos, en aquellos que eran por otros gérmenes que empleábamos. Meropenem. Claro, los empleamos los carbapenens, ¿no? Ertapenem, meropenem, diferente, porque eran bacterias gram negativas, ¿ya? Bien. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. Los fármacos que les estoy mencionando es obligatorio conocerlos. Cefuroxima, ya está. Ceftriaxona, los dos motivos, neumonías e itus respectivamente.
Ceftazidina, también. Ceftazidina de tercera generación, también es necesario conocerla, ¿ya? También lo empleamos para procesos del tracto urinario y también para los del tracto respiratorio, ¿ya? Infecciones de lo que es el tejido blando y también infecciones del sistema nervioso, ya las meningitis. Hay que tener en cuenta ello. Ceftazidima también ingresa. Cefepime, representante de cuarta generación, de igual forma. Más que nada utilizamos donde procesos respiratorios bajos, infecciones de tejidos blandos, ¿ya? Infecciones de heridas, Cefepime. Cuarta generación, Cefepime. Estamos dando algunos nombres específicos. Luego tenemos Alastrionam, ¿ya? También debemos de conocerlo, que se emplea para infecciones gram negativas, ¿ya? Y en pacientes que tengan alergias a otros beta-lactámicos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene alergia a los beta-lactámicos, podemos dar como alternativa, ¿quién? El Astrionam. Lo empleamos en infecciones, en este caso de tracto urinario, las famosas pilonefritis, infecciones del tracto inferior, estamos hablando de bronquitis, neumonías, septicemias, infecciones intraabdominales, ¿ya? El Astrionam. ¿Qué contraindicaciones nosotros tenemos de igual forma, no? Insuficiencia renal, tengo que hacer ¿qué? El reajuste de dosis. Y es mi alternativa, el Astrionam en pacientes que tienen alergia a los beta-lactámicos. Imipenem, también debo de conocerlo, al igual que la vancomicina, el imipenem solo se utiliza en infecciones graves y requiere el tema de ¿qué? De monitoreo a nivel, como se menciona, hospitalario. Donde en este caso no debería de dar el imipenem contraindicaciones en pacientes que tengan antecedentes de convulsiones. Y en el caso de insuficiencias renales, nuevamente reajustar dosis. Imipenem, meropenem, de igual manera. Usos en sepsis graves, respectivamente, ¿ya? Reajustar dosis en pacientes con insuficiencia renal. En el caso del imipenem, aparte del renal, evitar en pacientes con convulsiones. Asimismo, el meropenem. ¿Cuál era la afección específica en relación a lo que era la vancomicina? ¿Qué síndrome catalogaba específicamente? El de hombre rojo. Muy bien. Vancomicina, síndrome de hombre rojo. Es una característica, pues se los menciono porque sí, les va a venir cuando ustedes realicen sus bancos de preguntas, bien. Bien, o sea, ahí la respuesta en la que nosotros llegamos fue el tema de amoxicilina más ácido clavulámico, porque era una neumonía, en este caso localizada, sin factores de riesgo, ¿no? La prescripción respectiva, podemos agregarle el tema de un antipirético, ya por el tema de la fiebre, reposo y alimentación, ¿no? Más que nada. Lo que hablamos también, donde actúa a nivel de lo que es la síntesis de la pared celular. Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a asistencia y de ahí ingresamos a lo que son nuestros enlaces prácticos. Para que no haya con el primer grupo de laboratorio ingresamos a las 10:30, ¿ya? Porque como hemos empleado algunos minutos adicionales para que no tengan afección, empezamos 10:30. Disculpe, para cada grupo de práctica a su hora respectiva, ¿verdad? Sí. Porque tienen cruces, si no me equivoco, con otros cursos, ¿o no? De todas maneras, lo mismo que se va a desarrollar, lo vamos a desarrollar con cada grupo. A ver, vamos a ver. Alfaro. Ancasi. Presente. Basurto. Presente. Profesora, este tema de antibióticos sí entra para la S3, ¿verdad? En el caso de lo que es la S3, sí, porque ingresaba hasta la semana 12. Bendezú Canchari. Presente, profesora. Kawa Ávila. Presente. Charaja Condori. Presente. Choquehuanca Mamani. Presente. Espinosa Santiago. Buenos días. Gutiérrez Rivas.
Guamán Muñoz. Luis Gutiérrez. Presente, doctora. Bien. Poma Estrada. Presente, doctora. Riojas Acosta. Presente, doctora. Rojas Cacha. Presente, doctora. Rojas Canchán. Presente, doctora. Mi compañera Gutiérrez sí estaba en la clase, pero ahorita tenía problemas con su conexión. Está bien, no hay problema, vamos a considerar. Rupay Rojas. Santillán Presente, García. doctora. Soria Peralta. Presente, doctora. Torrejón La Barrera. Presente, doctora. Villacorta Pesantes. Presente, doctora. Ya está, perfecto. Bien. Voy a revisar con ustedes el syllabus para ver si el contenido ingresa. Y de ingresar, lo que tienen que conocer, les voy a reiterar lo que deben de conocer, porque el caso clínico aplicativo va a ser, pero va a ser para el final. Para ahora, para este C3 no. Para el final sí. Vamos a ver. Antiasmáticos, digestivos, los seminarios respectivos de cada área, terapia de reemplazo de hormonas, todo lo que es el tratamiento, manejo anticonceptivo, entra hasta el día de hoy, antibacterianos 1. ¿Ya? Hasta el día de hoy ingresa. Ya, listo. Entonces, ingresa hasta el día de hoy. Vamos a hacer preguntas netamente teóricas. ¿Cuáles eran esas 3 preguntas netamente teóricas que les mencioné? A ver, ¿quiénes estuvieron atentos? La primera era en relación a clasificación de antibióticos, ¿no es así? Los clasificábamos en base a su mecanismo de acción. Vimos prácticamente 2 láminas en relación a mecanismos de acción. ¿Cuáles eran esos mecanismos? Pared celular, membrana celular, los antimetabolitos
ribosomas con la subunidad 30, con la subunidad 50, ¿y cuál era el otro, el quinto? Material genético, ¿no? Netamente hablábamos de quién, del ADN, ¿no es así? Ya, entonces, ¿cómo clasificamos a los antibióticos en base a esos 5 mecanismos? O bien lo colocamos para relacionar, o bien en todo caso para esquematizar. Esquematice los mecanismos de acción en antimicrobianos, según la estructura en relación a la bacteria. Entonces, empezamos, ¿no? Uno, en pared celular, ¿quiénes incluía pared celular? Las penicilinas, ¿ya? ¿Quiénes incluía membrana celular? La fosfomicina, ¿no? La neomicina. Entonces, y así sucesivamente vamos completando. En el caso de ribosomas, sí catalogamos 30S ABC, 50S ABC. ¿Cuál fue la segunda pregunta que hicimos? ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Esto es, la primera era mecanismo de acción. La segunda, ¿cuál es? ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Bactericidas y bacteriostáticos, ¿ya? Dentro de bactericidas, nosotros teníamos ¿a quién? Quinolonas, rifampicina, metronidazol, penicilinas. Solamente ello, nada más. Y dentro de bacteriostáticos, ¿quiénes estaban? Aminoglicósidos, macrólidos, linesolits, ¿ya? Entonces, tetraciclinas también. Entonces, esa es la segunda clasificación. ¿Y cuál era nuestra tercera pregunta? Sobre resistencia. Muy bien, muy bien. Resistencia. ¿Y cuántos mecanismos teníamos? 6. Sí. Claro, teníamos 6. ¿Y estos mecanismos en qué se basaban? Igual, ¿no? En los semejante a los mecanismos de acción. Yo hablaba en todo caso de mecanismos que era inhibir, en este caso, lo que es la destrucción de la pared celular. Inhibir la afección de la membrana celular. Inhibir lo que son las zonas diana. Dentro de inhibir las zonas diana, teníamos a nivel del ribosoma, del ADN en este caso, y del ADN girasa y la topoisomerasa 4. Entonces teníamos también una subclasificación aparte de estas 6. Esas 6 preguntas son netamente de contenido teórico que yo debo de conocer para poder hablar en este caso de estos fármacos. Si no conozco cómo se dice ello, va a ser complicado en todo caso que yo sepa qué tipo de fármaco voy a emplear, porque voy a usar penicilina, ejemplo, amoxicilina, pero no voy a saber la amoxicilina a qué grupo pertenece. Bactericida, bacteriostático, y segundo, ¿cuál es su mecanismo de acción? Ya, me viene un caso clínico, como el del impétigo, ¿no? Y si me preguntan mecanismo de acción, yo necesito conocerlo. Entonces, yo necesito que trabaja inhibiendo lo que es la pared celular. ¿Ya? Entonces, esas 3 preguntas sí necesito conocerlas. Y vamos a dar una cuarta adicional. Como cuarta adicional, yo necesito que me trabajen penicilinas. Habíamos visto que el grupo de penicilinas era amplio. ¿Cómo clasificábamos penicilinas? Penicilinas propiamente, porque estas penicilinas se subclasificaban, ¿no? En aminopenicilinas, penicilinas naturales, los carbapens, teníamos los ureidopenicilinas, ya, dentro del grupo de penicilinas. ¿Cuál era el otro grupo? Cefalosporinas. ¿Recuerdan que les dije? Esa es nuestra cuarta pregunta. Yo también estoy tomando nota de lo que he mencionado. ¿Cuál es nuestro segundo grupo? Las cefalosporinas. Y teníamos 5 grupos. ¿Y qué les mencioné? Que como mínimo aprendamos 2 de cada grupo. ¿Ya? Entonces teníamos ahí a las cefalosporinas. Luego de las cefalosporinas, ¿quiénes seguían? Monobactams. Monobactams. Muy bien. Perfecto. ¿Y luego de ahí, había uno más o ya no? Carbapenem. Carbapenense. Entonces, esa lámina de clasificación sí necesito que la conozcamos. ¿Por qué? Porque cefalosporina es nuestro amplio grupo de antibióticos que lo tenemos tanto a nivel vía oral como a nivel vía parenteral, porque ustedes van a estar también no solamente en el área de consulta, ustedes también van a estar en el área de urgencias. Los centros, los establecimientos 1-4 tienen urgencia 24 horas. Y yo tengo ceftriaxona dentro de mi petitorio en un establecimiento 1-4. Entonces yo voy a poder iniciar un esquema respectivo de tratamiento. Y también tienen áreas de hospitalización. Es pequeña, hay pocas camas, pero tiene. Igual, si yo tengo una gestante
que tiene un problema de tracto urinario, por eso les hablaba de la clave amarilla, que también voy a tener antibióticos, como les mencionaba, de lo que era la gentamicina, y el otro antibiótico que tengo es la ampicilina. ¿Ya? Entonces yo también tengo, y son de vía parenteral. Entonces yo necesito saber a qué grupo farmacológico, en este caso, pertenecen, ¿ya? A qué familias, para yo poder determinar cuál es su mecanismo de acción. Entonces sí es necesario conocer esa clasificación de penicilinas. Hasta ahí esos 4 puntos, repásenlos por favor, ya lo hemos trabajado. Ahora en la parte práctica vamos a colocar un video para consolidar. Nos vemos en todo caso 10:30 con el primer grupo, ¿ok? Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego.